Ok. Ok. Dijimos que en Venezuela se realizaron operaciones del tipo del cero cupón entre 1989 y 94, que desde 94 hasta 2012 se realizaron por la vía del título de estabilización monetaria, ¿ok? Que fue una modificación que ocurrió en el periodo de Caldera, este, que, eh, que lo que hizo fue añadirle un cupón de intereses al cero cupón, de manera tal de que tuviese retención de impuestos y que fuese sujeto al impuesto sobre la renta, ¿no? Y desde el 2002 se desvirtuó por completo la política monetaria porque se hizo, la operación de mercado abierto se hace con el público, ¿no? O sea, el Banco Central va al, al mercado de capitales, ¿ok? Y coloca, ¿ok? Papeles del gobierno, ¿ok? No papeles propios, sino papeles del gobierno, generalmente en mercado primario, ¿ok? Lo cual resulta ser contractivo cuando coloca el bono, ¿ok? Y bueno, y cuando la política monetaria trata de ser expansiva, entonces el Banco Central compra los bonos en el mercado secundario, de manera tal de que de verdad se inyecte dinero en la economía y que se haga a través del público, no a través de los bancos. Entonces, desde el 2002 se realiza por operaciones en mesa de dinero del Banco Central, donde solamente pueden actuar bancos, ¿ok? Y bueno, y en el caso en el cual es expansivo, siempre hay una emisión de dinero fiduciario, ¿ok? Es decir, de dinero no respaldado en divisa, ¿no? Que es como, de verdad debería llamarse el dinero ese que la gente comúnmente llama dinero no orgánico, ¿no? ¿Ok? Y aquí hay que también afirmar una cosa, ¿no? La Constitución dice que el Banco Central no puede emitir dinero sin respaldo, ¿no? Y emitir dinero sin respaldo es hacer política monetaria expansiva, ¿no? Entonces no debería hacer política monetaria expansiva de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, ¿no? Pero bueno, la Constitución es el documento más violado de Venezuela, ¿ok? O sea que no hay problema por ahora, ¿no? ¿Ok? Ok, y comentamos que el cero cupón funcionaba así, ¿ok? Como el cero cupón era un pasivo propio del Banco Central, entonces contablemente la operación no afecta el balance, ¿ok? Por lo cual no hay expansión ni contracción monetaria ni en la política expansiva ni en la política contractiva, ¿no? Y lo más curioso es que cuando es expansiva, ¿ok? Lo que estamos es sustituyendo bonos por billetes, ¿ok? ¿Ok? Lo cual probablemente contribuye un poco a la inflación, ¿ok? Y cuando es contractivo, también, ¿ok? Lo que estamos haciendo es sustituyendo en este caso billetes por bonos, ¿ok? Pero el bono no deja de ser un billete de altísima denominación, ¿no? Y yo comenté con un ejemplo ficticio que si yo tenía una deuda, ¿ok? Y iba al banco, yo podía pagarla con ese bono cero cupón, ¿ok? Por lo cual efectivamente era un medio de pago, ¿no? O sea que no era un pasivo no monetario, era un pasivo monetario, ¿no? Aunque contablemente se registran como pasivo no monetario y todo el mundo cree que no se afecta a la base, se está afectando la base de alguna manera, ¿ok? Y eso es lo que garantizó que durante todo el paquete de Miguel Rodríguez la inflación no bajara nunca, ¿no? Okay, o sea, nunca estuvo por debajo del 30%, ¿ok? Lo cual indica que efectivamente la política monetaria era totalmente ineficiente, ¿no? ¿Ok? Además de que en Venezuela hay un problema, ¿no? Que para poder afectar de verdad el crédito, tú tienes que mover las tasas alrededor de un 10 o 15%, ¿no? Entonces eso es una bestialidad, ¿no? Entonces, de verdad, la política monetaria en Venezuela siempre ha sido un verdadero desastre, ¿no? ¿Ok? Este, y bueno, sin embargo, bueno, los economistas siguen recomendando que se haga, ¿ok? Y creen que eso funciona, ¿no? ¿Ok? Ok, explicamos también un poco del encaje legal. Dijimos que el encaje, en realidad era, era, era un elemento que permitía acelerar y frenar el crédito,
¿ok? Que no era ninguna garantía de ningún depósito, como dicen algunos, incluso economistas. ¿Ok? Este, y bueno, explicamos que, que, el, que el encaje funciona en, en, en el sistema financiero a través de la expectativa, ¿no? Porque el Banco Central anuncia la disminución o el aumento del encaje e inmediatamente empiezan a reaccionar las fuerzas del mercado dentro del sistema financiero, ¿no? Y bueno, y por supuesto, cuando el Banco Central quiere hacerlo expansivo, baja el porcentaje de encaje. Cuando lo quiere hacer contractivo, sube el porcentaje de encaje, ¿no? Hay una cosa que creo que no dije la semana pasada y es bueno recalcarlo, es que en la mayor parte del mundo las tasas de encaje son bajas, ¿no? ¿Ok? Eh, Curiosamente, los países que tienen encajes más altos son los países que tienen inflación más alta, ¿ok? Venezuela está entre ellos, Argentina es el otro, ¿ok? Que también está rayando la hiperinflación de nuevo, ¿ok? Y algunos países africanos también tienen porcentajes de encaje muy alto, ¿no? Entonces, lo normal, por ejemplo, en Estados Unidos el encaje es 1%, en Europa, si mal no recuerdo, es 0,5%, ¿ok? Eso no quiere decir que los banqueros se desboquen y emitan 1000 veces la liquidez o perdón, mil veces la base en crédito, todo lo contrario, ¿ok? Lo único que hace es descongestionar el, el mercado interbancario, ¿ok? Hacerlo menos complicado también y bueno, y eso contribuye a que el sistema financiero funcione de una manera más cómoda, ¿no? ¿Ok? Digo esto porque en alguna ocasión, no recientemente, ¿no? Sino que a finales del siglo XX, yo le comenté a un antiguo director del Banco Central que a mí me parecía que el encaje que tenían en ese momento, que era 17%, era excesivo. ¿Ok? Y este señor me dijo que no, que tú te imaginas la inflación que habría si el encaje fuese más bajo. Yo me imagino el crecimiento económico que habría si el encaje fuese más bajo. ¿Ok? Esa es la que, ese es el otro punto que probablemente no ven, ¿no? ¿Ok? Yo no estoy muy seguro de que eso al final redunde en menos inflación porque nosotros llegamos a tener lo que otros economistas llaman hiperinflación con encaje de 100%, ¿no? Entonces no veo la relación, pues. ¿Ok? Ok, mostramos también este gráfico en el cual, fíjense que cuando Venezuela tenía una caja de conversión, que es más o menos 1940, 1960, ¿ok? Más o menos el aumento de M2 era equivalente a la inflación definida como aumento de precios en el deflactor del PIB. ¿Ok? Que después de que el Banco Central dejó de ser caja de conversión y comenzó a ser un banco central que hace política monetaria activa, y estamos hablando de los 70, ¿no? Estamos hablando de este tramo que está por aquí. ¿Ok? Este, el ba- el- las dos variables comenzaron a dar señales locas, ¿no? ¿Ok? Aquí las ven, ¿ok? Se ve la estabilidad del periodo en el cual Venezuela tenía caja de conversión, ¿ok? Yo creo, ¿ok? Y bueno, la caja llegaría hasta aquí, ¿no? Más o menos. ¿Ok? Este, pero bueno, se extiende, ¿no? Porque en realidad aquí hay un comportamiento aprendido, ¿ok? Que cuesta mucho cambiar, ¿no? De hecho, en Venezuela, el- una de las razones del por qué el mercado bancario funcionaba con muchísimo coeficiente de reservas, eh, este, aunque el encaje fuese bajo. ¿Ok? Y es porque los bancos no les gusta hacer asistencia financiera con el Banco Central, ¿no? Entre otras porque el mercado financiero es muy chismoso, ¿no? Nuestro mercado financiero es un mercado que vive mucho del rumor, ¿no? ¿Ok? Y de hecho los analistas financieros parecen más bien chismosos que analistas financieros, ¿no? Entonces, eso
obliga a que los bancos mantengan altos porcentajes de reservas excedentarias para poderse financiar y para poder financiar a otro banco, ¿no? Porque los bancos prefieren pedirse entre ellos mismos que pedirle al Banco Central, porque durante mucho tiempo se consideró que pedirle dinero al Banco Central era una señal de debilidad financiera, ¿no? Entonces los bancos evitaban hacer asistencia financiera por eso, ¿no? Entonces, eso que yo comenté de una caja de conversión no explícita, ¿ok? Que fue lo que ocurrió entre 1940 y 1960, estaba amparado en dos cosas, ¿no? La primera es que el Banco Central de verdad no hacía mucha intervención en el mercado. Y la segunda es que los bancos evitaban pedirle dinero prestado al Banco Central, ¿no? Y eso se mantuvo durante mucho tiempo, incluso llegado pasado el 74, que ya es el Banco Central gubernamental, porque en el 74 Carlos Andrés Pérez estatiza el Banco Central, ¿ok? El Banco Central era mixto, ¿ok? El 40% del capital del banco era privado, ¿ok? Perdón, el 70% era privado, el 40% estaba en manos del público y el 30% estaba en manos de los bancos. Y apenas el 30% era del gobierno, ¿no? Sin embargo, bueno, el presidente lo nombraba el presidente de la República, ¿ok? De acuerdo a la ley, y administrativamente los empleados del Banco Central se sentían más empleados del gobierno que empleados de un banco privado, ¿no? ¿Ok? O sea que a pesar de que el capital era privado, no el funcionamiento no era exactamente el de una empresa privada, ¿ok? Sin embargo, era privado, ¿ok? O sea, era mixto, pues, ¿ok? Lo cual es bien, ¿cómo se llama? Bien aleccionador, ¿no? ¿Ok? Este, bueno, en el 74 se estatiza, ¿ok? Y se comienza a hacer política monetaria mucho más activa, ¿ok? Este, ya para el 89, entonces, cuando se está haciendo el paquete de medidas que recomendó el fondo y que aplicó el gobierno de Pérez, el Banco Central hacía política muchísimo más activa y trataba de hacer esa pseudo política de operación de mercado abierto con pasivos propios, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y después cuando Caldera en el segundo paquete bueno, no hubo paquete, ahí lo que hubo fue un acuerdo con el fondo en el 96. En ese segundo acuerdo siguió haciéndose política monetaria por la vía de emisión de pasivos propios, ¿ok? Es más, de hecho, siempre se ha hecho por la emisión de pasivos propios. Aquí no ha habido política de mercado abierto de verdad con bonos del gobierno, que es como debería hacerse, ¿ok? O bonos privados, ¿no? ¿Ok? Porque el asunto es que el Banco Central compre esos bonos o los venda y eso afecte al- a la base monetaria, ¿no? ¿Ok? Así es como debería ocurrir, ¿no? ¿Ok? No que el Banco Central emita pasivos propios, ¿no? Bueno, antes de seguir, ¿ok? Este, yo creo que nosotros llegamos hasta aquí. La tasa de interés no es el precio del dinero, ¿ok? La tasa de interés en realidad es el precio del tiempo y es el canon de arrendamiento del dinero, ¿ok? Este, explicamos que todos los factores de producción, tanto la tierra, el trabajo y el capital, funcionan más o menos igual, o sea que siempre es un canon de arrendamiento, uno nunca esclaviza al trabajador, eso es un alquiler, el trabajador vende su fuerza de trabajo y uno la alquila, ¿ok? Con el capital también, a veces uno es propietario del capital, a veces no, ¿ok? Y cuando no lo es, entonces uno tiene que pagar por el uso del capital, ¿ok? Una tasa de arrendamiento. Y cuando uno es propietario, contablemente uno debería funcionar como si uno fuera una empresa que le presta servicios a la empresa y la empresa le paga a uno el arriendo de ese capital, ¿no? Así es como debería funcionar, ¿no? Entonces, siempre funcionan más o menos igual, siempre funcionan como un contrato de arrendamiento, ¿ok? Y explicamos que en el caso muy específico del dinero que uno obtiene en el mercado financiero, la tasa de interés es el canon de arrendamiento del dinero, no es el precio del dinero, ¿no? Porque uno no compra el dinero, sino compra el uso del dinero,
¿ok? Y pagar el uso del dinero es la usura, ¿ok? Es decir, es el pago de la tasa de interés, ¿ok? Entonces, eso, antes de seguir adelante, ¿ok? Dijimos que la política monetaria cuando es expansiva siempre es inflacionaria, ¿ok? Eh, inflacionario no significa que suben los precios, ¿ok? Inflacionario significa que se infla la cantidad de dinero. Entonces eso quiere decir que Estados Unidos experimentó inflación desde el 2008 hasta el 2021, ¿ok? Porque su base monetaria se hinchó, se infló, ¿ok? Dado que el Banco Central no dejaba de emitir dinero, ¿ok? Aunque los precios no subiesen, ¿ok? De hecho, eso generó una distorsión en la estructura de precios norteamericana, ¿ok? Que hoy está pagando sus consecuencias, ¿no? O sea, hoy se ve ya una inflación un poquito más importante. Claro, no llega a los niveles venezolanos, pero se ve una inflación un poco más importante, ¿ok? Y, y eso es producto de los reacomodos en las estructuras de precios, de producción y en sus precios, ¿ok? Y eso es lo que provoca malas decisiones de inversión y al final eso es lo que provoca el ciclo económico. ¿Ok? Eso lo vamos a llegar a ver en la clase. eh, este, no sé si, no, en la de hoy no creo, ¿no? Pero al final de estas láminas vamos a meternos en ese tema. ¿Ok? Ok, este, eh, ¿cómo se calcula el spread financiero, ¿no? ¿Ok? Y la gente normalmente lo que hace es que resta tasa, ¿no? Dice tasa activa menos tasa pasiva, ese es el spread. ¿Ok? Eso, eso se presta a confusión, ¿no? De hecho, si yo, este, si yo observo que la tasa activa del mercado es 12% y la tasa pasiva es 8%, ¿ok? Yo puedo decir, bueno, el spread es 4, ¿ok? Pero también si la tasa es 1 y la tasa pasiva es 1 y la activa es 5, ahí hay 4 también, ¿ok? Pero son dos cosas completamente distintas, son dos universos completamente distintos, ¿no? Entonces el spread de verdad se mide por la división de las tasas y la resta de 1, ¿no? O sea, no por la resta de las tasas, sino por tasa activa entre tasa pasiva menos 1, ¿no? Por lo cual 12 entre 8 menos 1 no da lo mismo que 5 entre 1 menos 1, ¿no? Okay, 5 entre 1 menos 1 da 400%, ¿ok? Este, 12 entre 8 menos 1 da 50%, ¿no? ¿Okay? Entonces el spread es distinto en ambos casos, ¿no? ¿Okay? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Y aquí tienen un poco en gráficos cómo se había comportado el, en el caso venezolano la liquidez y la base, ¿no? Okay, fíjense que el crédito está medido en color verde o está graficado en color verde, mientras que la base está en color azul, ¿no? Y fíjense lo inestable de la base nuestra, ¿no? O sea, nuestra base es bastante inestable. Okay. Okay. Luego, este es para el periodo 2016, 2020. Fíjense cómo el crédito ahora está pintado en azul, ¿ok? Y el, ¿cómo se llama? La base en verde, ¿ok? Ya va, esta es la gringa, ¿no? ¿Ok? Esta es la venezolana, ¿no? Entonces fíjense el crédito aquí, el tamañito del crédito al lado de la base monetaria venezolana, ¿no? ¿Ok? Lo cual les puede decir que efectivamente la base no, o sea, el crédito no es tan inflacionario como se dice, ¿no? ¿Ok? Más bien lo inflacionario es la base, ¿no? ¿Ok? Estos son los spreads bueno, los spreads no, las tasas propiamente dichas. Si yo hago una medición de la tasa de remuneración del crédito, eso es la que está en el color azul, ¿ok? Fíjense que supera el 100%, ¿ok? La tasa de remuneración de las inversiones es bajísima, que es la que está en color rojo, ¿ok? La tasa de los ingresos totales es es el color verde, ¿ok? Y la tasa de remuneración de las captaciones es la que está en color morado, ¿no? Entonces, si se fijan, ¿okay? Técnicamente siempre hay un cierto margen de ganancia entre captaciones e ingreso total
entre captaciones y remuneración de crédito, ¿ok? No siempre entre captaciones e inversiones, ¿ok? A veces la inversión es un mal negocio para los bancos, a veces, ¿no? Y ese es el caso del 2020, ¿ok? Y, y fíjense, bueno, el margen es monstruoso, ¿no? Pero obviamente el tamaño de ese crédito es bajísimo, ¿ok? Por lo cual, por más monstruoso que sea, la remuneración no da, ¿ok? Ahí tienen que la remuneración es muchísimo más baja a finales del 2020 que a inicios del 2010, ¿no? ¿Ok? O sea, el margen de remuneración, ¿ok? Esto es ¿cómo se llama? Esto es el margen de los créditos, ¿ok? Esto es lo que se gana en créditos. Insisto en que el volumen aquí es muy bajo, ¿ok? Entonces se gana muchísimo con poquísimos créditos, pero eso no significa que eso redunde en una, en, en un margen interesante para los bancos, ¿no? Este es el margen de intermediación. Fíjense cómo se cayó violentamente, ¿ok? Producto de la baja del encaje, ¿ok? Porque el encaje lo que hace es eso, reducir el crédito y obviamente reducir inmediatamente el margen de intermediación, ¿no? Este es el ROA, ¿ok? Que en Venezuela siempre fue muy alto, ¿no? Venezuela siempre el ROA fue superior al 4%, ¿ok? Lo cual es bastante alto, ¿ok? Eh, este, y bueno, en el 18 se crece muchísimo, pero después se cae violentamente, obviamente, por el mismo encaje, la misma regulación de encaje, ¿no? El ROE sigue más o menos el mismo comportamiento. Acuérdense que el ROA es sobre activos, el ROE es sobre patrimonio. ¿Okay? El ROE debe ser mayor siempre. Y el ROE siempre fue muy alto también en Venezuela, ¿no? En Venezuela los bancos ganaban muchísimo dinero. ¿Okay? Hoy en día no lo ganan tanto, ¿okay? Pero ganaron siempre mucho dinero. ¿Okay? Incluso en periodos de poca actividad económica, ¿no? Lo cual es extraño porque la banca es un negocio que debería ser cíclico, ¿no? O sea que cuando la economía está en forma expansiva, se debe obtener una buena ganancia y cuando es contractiva, la ganancia debe ser pésima, incluso debe haber pérdidas, ¿no? ¿Ok? No, en Venezuela no pasaba necesariamente eso, ¿ok? Hoy en día sí, gracias a que el encaje es monstruosamente alto, ¿no? ¿Ok? Ok, este, nosotros vamos a tratar en esta materia eh, algunos elementos de análisis financiero también, ¿no? En análisis financiero hay dos técnicas, ¿ok? La del análisis fundamental, que supone que la empresa tiene un valor y que ese valor es alcanzado en el tiempo. Y el objetivo del analista financiero en ese caso es conseguir el tamaño de ese valor, ¿cómo se llama? La significación monetaria de ese valor. ¿Ok? Y para ese tipo de enfoque, obviamente, son necesarias las variables económicas, son necesarias las noticias, los datos. ¿Ok? Pero hay una vertiente que es contraria a la del análisis fundamental, ¿okay? Que supone que lo único importante son los precios. ¿Okay? Y bueno, esa técnica se llama análisis técnico, que nosotros también la vamos a ver someramente, que nosotros nos vamos a, ¿cómo se llama? A afincar más en el análisis fundamental, no tanto en el análisis técnico. ¿Okay? Sin embargo, vamos a ver el análisis técnico, ¿no? Entonces, según a qué se debe que la banca en recesión siguiera teniendo ganancias importantes. Bueno, muy sencillo, o sea, eh, siempre se creyó que es bueno estar endeudado en inflación, ¿no? Entonces mucha gente recurría al crédito, ¿ok? Y de ahí los bancos obtenían su ingreso, ¿ok? Y lo que hicieron muy sabiamente fue bajar el costo financiero al mínimo, ¿ok? De hecho, por eso es que el margen financiero bancario es monstruosamente elevado, ¿ok? Porque si tú le cobras a los clientes 30, ¿ok?
y les pagas a los que tienen ahorros 12, ¿ok? Pero tratas de que la gente no tenga ahorros, sino que tenga cuenta corriente, ¿ok? Y los convences de que es mejor tener cuenta corriente, entonces ya no, tú no pagas 12, ¿no? De repente pagas 3 o 4, ¿ok? Si tú comparas 30 con 3, ¿ok? Entonces tu margen es 900%, ¿no? ¿Ok? Entonces el banquero ahí está sobrado, ¿no? ¿Ok? Y obtiene ganancias interesantes, ¿no? ¿Ok? Es más, de hecho, esa es la razón también de la ineficiencia bancaria, ¿no? Porque el banco era un negocio en el cual había mucho flujo de caja y ahí tienen que pensar en lo siguiente, ¿no? Un negocio que tiene mucho flujo de caja generalmente es un negocio pésimamente administrado, ¿no? Porque no hay que administrar mucho, pues. El negocio, el negocio aquí es recoger la plata que llega a de la calle, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que es el negocio, un negocio con buen flujo de caja, ¿no? Entonces, no deberían esperar que el banco sea muy eficiente, ¿no? Esa es la misma razón también por la cual PDVSA nunca fue eficiente, pues, ¿ok? Porque tenía excesivas ganancias y eso provocaba que sus gerentes metieran la pata con bastante frecuencia, ¿no? ¿Ok? Y eso es lo que hace que, por ejemplo, una compañía petrolera transnacional no gubernamental, ¿ok? Trate de mover mucho a sus gerentes y enseñarlos muy bien para que no cometan los mismos errores que cometen empresas como las que tienen nuestros países petroleros, ¿no? ¿Ok? Así de sencillo, ¿no? ¿Ok? Y eso ratifica un poco lo que decía Rockefeller, ¿no? Una empresa, la mejor empresa del mundo es una empresa petrolera bien administrada y la segunda mejor empresa es una empresa petrolera mal administrada, ¿no? Entonces, por eso PDVSA parecía ser buena porque era una empresa petrolera mal administrada, pues, ¿sí? Lo que demostró esto de hacer empresas petroleras gubernamentales es que se puede quebrar una empresa petrolera, ¿no? Y de hecho, PDVSA la quebraron, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí tienes la respuesta a la pregunta, Sergio. Ok, ok, cuando se hace análisis técnico no se debería ver los datos económicos, las noticias. Ok, entonces, eso lo vamos a explicar en su tiempo, no se preocupen. Ok, pero por ahora y de arrancada les digo que nosotros nos vamos a centrar en el fundamental, vamos a ver el técnico, ok, y vamos a ratificar cuando veamos ambos que quien hace análisis técnico no está haciendo análisis fundamental y que no debería hacerlo, ¿no? Porque es una cuestión así como esquizofrénica, pues si yo pienso de una manera y hago otra cosa, es porque yo no estoy bien de la cabeza, ¿no? Entonces, los dos obedecen a alineamientos completamente distintos, ¿ok? Por lo cual, ustedes, si oyen a alguien diciendo que hace las dos cosas al mismo tiempo, piensen que el tipo no debe estar muy bien de la cabeza, ¿no? ¿Ok? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿ok? También muy importante, ¿no? ¿Ok? Y esto es un error frecuente incluso en economistas. Uno nunca debe confundir precio, costo y valor. ¿Ok? Las tres cosas son distintas. ¿Ok? Precio es un acuerdo monetario, ¿ok? Con el cual se cierra una transacción. ¿Ok? El precio no es fijo. ¿Ok? No es como dice la competencia perfecta, que es único. ¿Ok? Y el precio es objetivo. ¿Ok? Es una variable objetiva. ¿Ok? El costo es aquello que yo abandono para poder adquirir algo. ¿Ok? Por lo cual siempre el costo es un costo de oportunidad. Por tanto, siempre el costo es subjetivo. ¿Ok? Incluso cuando se trata de cosas que estoy pagando. ¿Ok? Porque eso es una cosa que yo estoy abandonando para tener otra. ¿Ok? Y no necesariamente lo que yo estoy pagando es el costo. ¿Ok? Porque cuando yo estoy pagando, estoy abandonando un montón de cosas más, ¿ok? Que ustedes no pueden ver, ¿ok? Que yo siento, ¿ok? Y que a veces ni yo mismo me doy cuenta que estoy abandonando. Entonces el costo siempre es subjetivo, ¿ok? Y el valor es la representación subjetiva y particular que un bien hace experimentar a un individuo en un determinado momento. Y el valor es siempre subjetivo, ¿ok? Entonces las tres cosas no son iguales. ¿Okay? Entonces, cuando la gente en la calle dice,
Yo quiero ver cuánto cuesta eso. ¿Ven? Eso no es, esa no es la forma en la que se habla. Se dice, yo quiero ver cuál es el precio de eso. ¿Ok? Cuando uno llega, por ejemplo, a un negocio, ¿cuánto vale eso? Eso tampoco es una buena pregunta. ¿Ok? Porque probablemente para el vendedor vale una cosa completamente distinta que para mí, que yo soy el comprador. ¿Ok? Y aquí estamos empezando a introducir una cosa que yo quiero que lo entiendan también, que uno nunca transfiere valores iguales en el mercado. Siempre se transfieren valores distintos. ¿Ok? Quien compra tiene una valoración y quien vende tiene otra valoración. Porque si ambos tuvieran la misma valoración, no había ni compra ni venta. ¿Ok? Para que una persona compre, debe considerar que eso vale más que lo que está pagando por ella. ¿Ok? Para que una persona venda, esa persona debe pensar que eso vale menos que lo que está recibiendo. Entonces, nunca transfieren valores iguales. ¿Ok? Eso que dicen los neoclásicos está absolutamente equivocado. ¿Ok? Nadie transfiere valores iguales en ningún mercado. ¿Ok? Eso no existe. ¿Ok? Si ambos transfiriéramos valores iguales, no transferiríamos nada. ¿Ok? La indiferencia nos lleva a la nada. ¿Ok? Entonces tienen que tenerlo bien claro. ¿Ok? ¿Cuáles son las etapas del análisis? Fíjense, primero tenemos que hacer un análisis macro, ¿ok? Y eso vincula política fiscal, política monetaria y política del sector externo, ¿ok? Y a eso me voy a abocar de aquí en adelante, ¿ok? Después vamos a ir a un nivel más micro, donde vamos a pasar al sector y por último a la empresa, ¿ok? Y obviamente en la empresa vamos a estudiar los proveedores de esa empresa, sus mercados comerciales, sus mercados financieros y sus factores institucionales, ¿ok? Entonces, así es como se hace el análisis eh, en finanzas. ¿Okay? Se va desde lo macro a lo micro. ¿Okay? Y bueno, vamos a meternos en lo macro, pues. ¿Okay? Ya la grabación de este video se va a parar en un minutico, ¿no? Entonces yo por lo menos voy a plantear esta lámina y sigo. ¿Okay? En la siguiente grabación. ¿Okay? Fíjense, normalmente los economistas usamos mucho el PIB, ¿no? Y decimos que el PIB es consumo más inversión más gasto del gobierno menos el saldo de la balanza comercial. ¿Okay? También decimos que el PIB es el total de los bienes finales producidos por una economía en un periodo de tiempo. ¿Okay? Y hablamos mucho del ingreso, ¿okay? Que el ingreso es la suma de consumo, ahorro e impuestos, ¿no? Y decimos que hay un equilibrio entre producción e ingreso, ¿no? ¿Okay? Entonces, ahora sí voy a parar y sigo en en el siguiente video, ¿no? Entonces, nos vemos en el mismo sitio en un momentito.